prostitución es un fenómeno social que una de las características es su continuidad. Si nosotros a veces cuando se dice es la profesión más antigua de la historia o prostitución hubo siempre, estamos dando en el clavo en una situación que se hunde sus orígenes en tiempos inmemoriales, con otras características, porque ahí está. La prostitución es un fenómeno social que atraviesa, por lo menos en las sociedades occidentales, que son las que yo medianamente conozco. En las sociedades orientales no puedo opinar, pero en las sociedades occidentales hay un continuo subyacente, el propio fenómeno, la venta, ¿verdad?, de sexo por dinero, o la ofrenda del sexo por razones religiosas, como ocurría en el mundo antiguo, las vírgenes, que se entregaban es decir, en honor de los dioses y para mantener esos equilibrios religiosos, pero hay una continuidad en el fenómeno que llega hasta el siglo XXI y hay modulaciones distintas de acuerdo al momento histórico. No es lo mismo la prostitución sagrada, ¿verdad?, de hace 2000 años, o de más de 2000 años, o la prostitución de hoy o del siglo XX. Entonces, el historiador tiene que darse cuenta, por eso la prostitución es un fenómeno tan rico, porque tiene continuidades y tiene cadencias que tienen que ver con los momentos históricos de los cuales nosotros pongamos la atención. Entonces, hoy día sigue existiendo el fenómeno de la prostitución. ¿Tiene características distintas a lo que era la prostitución a inicios cuando yo la estudié? Sí, claro que las tiene. En primer lugar, por ejemplo, el tema del proxenetismo, no de la trata de blancas, el proxeneta, el hombre que vive a costa de la mujer, es un fenómeno que ha ido desapareciendo. Pero no tiene la importancia que tuvo a principios del siglo XX. ¿Por qué razón? Porque las sociedades han evolucionado, porque la mujer ahora puede manejarse sola en ciertos aspectos y las prostitutas también. Entonces a veces las prostitutas no tienen un proxeneta como tenían antes. Igual en algunos lugares, porque también si ponemos nuestra mirada en el interior y ponemos en Montevideo, yo estudié fundamentalmente en Montevideo, pero también llegué a ver en el interior. En el interior los cambios son mucho más lentos y por las propias características de sociedades más cerradas, menos abiertas y que han recibido de repente menos impacto, ¿verdad?, del exterior. Bueno, a veces hay cosas que se mantienen en el interior, como son los prostíbulos. Hoy día los prostíbulos, por ejemplo, prácticamente han desaparecido, quedan muy pocos. Y en el siglo XX, a principios del siglo XX, los prostíbulos estaban en plena expansión. La trata de blancas, bueno, se ha hecho más sofisticada, existe, claro que existe. El ritmo del tráfico de mujeres ha cambiado radicalmente. Antes venían las europeas para acá y ahora van las latinoamericanas para Europa, u otros lugares del mundo. Quiere decir que ahí también, en el caso de la trata de blancas, hay cambios, que tienen que ver con los flujos inmigratorios y las condiciones de los países. Cuando a principios del siglo XX Argentina era uno de los países más ricos del mundo, entonces Europa estaba en una situación horrible y entonces venían muchas muchachas a trabajar de prostitutas al Río de la Plata y algunas recalaban en el Uruguay, ¿no? O a Brasil también. Quiere decir que era hacerse la América a través de la prostitución. Algunas venían engañadas y otras venían a ejercer la prostitución en los burdeles rioplatenses. Quiere decir que hoy la droga tiene más fuerza también, es decir, otro factor. Los gustos, las tendencias en materia de actividad sexual también tiene ciertos cambios. No olvidemos que antes estaban lo que se llamaban las mujeres decentes, entre comillas, y las prostitutas. Había una doble moral sexual. Con las mujeres decentes los hombres no podían tocarlas hasta el matrimonio, en general, digamos. Por supuesto que a veces ocurría, pero en general no.
tenían que preservar a esas mujeres vírgenes. La virginidad era un valor exagerado en la sociedad uruguaya y en otras, pero para hablar de la sociedad uruguaya del siglo XX. Hoy la virginidad no es un valor tampoco, y bueno, y ahora ha cambiado el tema de las mujeres. En la medida que las mujeres son más libres sexualmente, se acabó de la noviecita santa y pura con la cual el novio recién podía acostarse, tener relaciones con ella cuando se casaban, por ejemplo. Entonces, la libertad en materia sexual, bueno, le ha mermado un poco el campo en algo a la prostitución, pero ha cambiado, porque hay ciertas prácticas sexuales que hoy día son las que más se practican, se realizan, que no tienen que ver con las prácticas sexuales comunes, para decir algo, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, una búsqueda de la prostitución infantil, ya sean chicos o muchachas, las perversiones, lo que se llaman perversiones sexuales, que bueno, por más que haya una liberación sexual, de repente hay mujeres que no las quieren realizar, y entonces las prostitutas las hacen. Entonces, van cambiando, ¿no? Es decir, que eso es interesante también preguntarles a ellas sobre el tema de las prácticas sexuales hoy día. Creo que hay diferencias. El hombre antes era más una práctica sexual, digamos, de descarga, y bueno, no tenía, o tenía en forma excepcional, porque siempre las tuvo, pero más excepcional. Pero el grueso de los hombres que frecuentaban a las prostitutas era porque no podían acostarse con sus novias, y entonces las tenían que mantener puras y hasta el casamiento. Entonces, eso también quiere decir, para redondear, la prostitución es un fenómeno de continuidades, pero es un fenómeno que se va amoldando a las circunstancias y a los vaivenes y a las características de la sociedad en la cual prima. Quiere decir que hoy día hay prostitución, sigue existiendo, y yo creo que va a seguir existiendo. No creo que la prostitución desaparezca, y que va a ir cambiando, como la hemos visto cambiar en estos últimos 40, 50, 60 años, y que se ha acelerado hoy día. Prostitución infantil, el influjo, ¿verdad?, de la droga, la desaparición del proxeneta, el desarrollo de las redes de tratas de blancas con muchachas fundamentalmente de América hacia Europa. En fin, hay modulaciones diferentes que nos hacen ver que es un fenómeno que va adaptándose a las circunstancias históricas.